Por parte de la Coordinación de Valoración Aduanera, vamos a generar este tipo de capacitación en el marco normativo, cuáles son las definiciones, los temas a tratar como tal son los métodos de valoración, en especial los métodos de valor de transacción, métodos de valoración secundarios, casos especiales de valoración, la declaración andina del valor y las controversias en temas relacionados con el valor en aduana declarado y documentos justificativos. Dentro del marco normativo que maneja la Coordinación de Valoración Aduanera, encontramos el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la Decisión 571 de 2003 de la CAN, el Reglamento Comunitario adoptado mediante Resolución Andina 1684 de 2014 de la CAN, la Resolución 1456 de 2012, Casos Especiales de Valoración de la CAN, Resolución 1952, adopción de la DAT 2017, modificada por la Resolución 2038 de 2020 de la CAN. Por parte de las normas nacionales tenemos la Ley 170 de 1994, el Decreto 1165 de 2019 en los artículos 320 a 339, la Resolución 46 de 2019, artículos 335 a 364, y el Decreto 920 de 2023, el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera. Entonces, como lo indicaba, vamos a dar unas definiciones de la valoración en aduana, valor en aduana, base gravable, derechos de aduana y los tributos aduaneros. Entonces, el valor en aduana, de acuerdo a la valoración de la OMS en su artículo 15, nos define qué es el valor de las mercancías a los efectos de percepción de derechos de aduana al valor sobre las mercancías importadas. Igualmente, el artículo 1 del Reglamento Comunitario de la CAN, el valor en aduana de las mercancías importadas es la base imponible para la liquidación de los derechos de aduana al valor. En la definición para la base gravable, el decreto 1165/2019, el artículo 16 nos indica que para los derechos de aduanas está constituida por el valor en aduana de las mercancías importadas determinado conforme lo establecen las disposiciones que rigen la valoración aduanera. Para los demás derechos que conforman los tributos aduaneros, será el valor en aduana de la mercancía importada cuando corresponda, y en los casos especiales será lo que dispongan las normas que regulan la materia. Para el IVA, en la importación será a partir del valor en aduana conforme las disposiciones que rige la valoración aduanera, adicionando el valor de los derechos de aduana conforme con lo previsto en el artículo 459 del Estatuto Tributario y normas que lo reglamentan. También tenemos la definición de derechos de aduana en el decreto 1165 de 2019, en su artículo 3, nos establece que son los derechos establecidos en el arancel de aduanas a los cuales se encuentran sometidas las mercancías tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero nacional cuando haya lugar a ello. Asimismo, los tributos aduaneros en el decreto 1165/2019, en su artículo 3, nos indica que son los derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación o con motivo de la importación. Esta está incluida en el IVA. No se consideran tributos aduaneros las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados. Finalmente, la valoración en aduana de la OMC nos define qué es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho al valor, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. En esta imagen podemos observar las etapas del proceso logístico de transporte internacional de mercancías, donde encontramos el país exportador, lo que es la zona secundaria
y la zona primaria en el exterior, que sería el exportador, la aduana y el puerto. Dentro de la aduana pues tenemos las agencias de aduanas y la agencia de carga, y en el puerto para el transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o fluvial, en tren, pero este no, para el caso de Colombia no lo tenemos contemplado por el momento. País de importador, del importador, zona primaria, puerto del lugar de importación, que sería el puerto donde llega el transportista, las aduanas, igualmente las agencias de aduanas, agencia de carga, y la zona secundaria, que sería el importador. Entonces entramos en como un recorderis del acuerdo sobre valoración de la OMC. Nosotros estamos regidos sobre normas internacionales también. Dentro de ellas la Organización Mundial del Comercio, la OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan los acuerdos son los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Dentro de los antecedentes que tenemos, pues se encuentra el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Se trata de un convenio originalmente firmado por 23 países. El enfoque principal fue la reducción de aranceles. La primera versión fue desarrollada en 1947 durante la Conferencia sobre Comercio y Trabajo de las Naciones Unidas de La Habana. El artículo 7 de la GATT, del Acuerdo sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, estableció los principios generales de un sistema internacional de valoración. Entonces ahí tenemos los diferentes años de antecedentes que tuvieron temas de las rondas comerciales del GATT. Dentro del acuerdo sobre valoración de la OMC, tenemos los principales antecedentes, que en 1947 se encuentra el artículo 7 del GATT de este año, la definición de valor en aduanas en Bruselas en 1950, el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, o Código de Valoración del GATT en 1979, y en 1994 el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio en 1994, más conocido como Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Dentro de los instrumentos de aplicación tenemos que en la OMC los textos del Comité de Valoración Aduanera se encuentran las decisiones desde la decisión 1.1 a la decisión 7.1. Para la OMA, estos textos del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, encontramos lo que son las opiniones consultivas, los comentarios, notas explicativas, estudios de casos y los demás estudios de la OMA. Este sustento legal es de acuerdo a la decisión 571 del artículo 22, resolución andina 1684 del artículo 66 y el decreto 1165 del 2019, artículo 321. El acuerdo de sobrevaloración de la OMC cuenta con una estructura, dentro de ellos en una introducción general. En la parte 1 encontramos lo que son las normas de valoración aduanera desde el artículo 1 al 17. En la segunda parte encontramos lo que es administración del acuerdo, consultas y solución de diferencias, artículos 18 y 19. En la parte 3 encontramos el trato especial y diferenciado en el artículo 20. En la cuarta parte, disposiciones finales, artículos 21 a 24. Y finalmente, los últimos, encontramos los 3 anexos. El primero son las notas interpretativas, el segundo anexo, Comité Técnico de Valoración en Aduana, y en el tercer anexo, el trato especial. Ya entrando en materia, después de estas definiciones y antecedentes de la OMC y de la OMA, encontramos como primer método, encontramos los métodos de valoración, Encontramos los métodos de valoración, los cuales están correspondidos de manera
diferenciado y van de acuerdo a cada uno de sus correspondientes valores en aduana. Y encontramos dentro de ello que el método de valor de transacción de mercancías importadas se encuentra en los artículos 1º al 8º del acuerdo de valoración, seguido por el método de valor de transacción mercancías idénticas, artículo 2º del acuerdo, método de valor de transacción mercancías similares, artículo 3º del acuerdo, posteriormente el método deductivo, artículo 5º del acuerdo. El quinto método, valor reconstruido, artículo 6º del acuerdo, y el sexto método, el último recurso, se encuentra en el artículo 7º del acuerdo de la OMC. Entonces vamos a explicar ya en detalle cada uno de los métodos correspondientes al valor en aduana para reportarlos tanto a nivel nacional e internacionalmente a través de la DAF. Más adelante vamos a tomar el tema de la DAF. Entonces, el primer método de valoración de transacción es el método principal. Ese método de valor de transacción se encuentra en los artículos 1º al 8º del acuerdo, donde nos indica que el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º, siempre que concurran las circunstancias previstas en los literales A, B, C y D del artículo 1º. El valor de transacción se calcula en la declaración andina del valor. Para cumplir con este método de valor de transacción, se encuentran 5 requisitos de aplicación, en los cuales encontramos la venta para la exportación con destino a un país de importación. En este caso sería para el país de Colombia. Segundo, precio realmente pagado por pagar. Tercero, cumplimiento de condiciones, concurrencia de circunstancias. El cuarto requisito, ajustes, de acuerdo al artículo 8º de la OMC. Y el quinto requisito es la mercancía conforme con estipulaciones de contrato de compra-venta. Estos requisitos deben de cumplir a cabalidad para obtener el método de valor de transacción. Entonces, el valor en aduana del método del valor de transacción es igual al precio pagado por pagar, de acuerdo al artículo 1º, pagos directos o pagos indirectos. Igualmente, sumado el valor de transacción, los ajustes del artículo 8º y que no incluyan nada del artículo 1º que se va restando por el precio pagado por pagar. Entonces, para el ejemplo del valor en aduana, encontramos que el precio pagado por pagar, que el precio de la mercancía es de $10.000, más los ajustes del artículo 8º, encontramos lo que son fletes, $100, seguros $50, regalías $150 y reversiones $50 para un total de $350. Entonces, en total del valor en aduanas sería de 10.350, que esto iría en el valor en aduanas de la DAF. Entonces, para tomar la base gravable para los demás tributos aduaneros, encontramos los $10.350 multiplicado en un promedio de tasa de cambio de 4.000 pesos, tendría una base gravable de 41.400.000 pesos. Entonces, entrando en materia en cada uno de los requisitos, para la aplicación del primer método, encontramos la venta para la exportación con destino a un país de importación, en este caso sería Colombia. Dentro del concepto de venta, encontramos que es la transferencia de la propiedad de una mercancía a cambio del pago de un precio. El pago de precio a través de, ya sea por una suma de dinero, créditos documentarios, instrumentos negociables, títulos representativos y cualquier forma de contraprestación que implique la existencia de un precio. Dentro de los requerimientos de una venta encontramos la transferencia de propiedad, donde encontramos a través del vendedor y comprador el pago de un precio.
Para el vendedor está de acuerdo en transferir la propiedad de las mercancías por el pago de un precio y para el comprador está de acuerdo en obtener ciertas mercancías a cambio del pago de un precio. En ese orden, el país de exportación entregaría la mercancía al país de importación para determinar el valor de en aduana. Se parte desde la última venta. ¿Qué casos encontramos de no venta? Lo que son suministros gratuitos, lo que son regalos, donaciones, muestras, arte publicitario, entre otras. Mercancías importadas en consignación. Mercancías importadas cuando el comprador y el vendedor son la misma persona. Mercancías importadas por sucursales que no tienen personalidad jurídica. Mercancías importadas en alquiler, leasing. Mercancías importadas en préstamo. Mercancías residuos que se importan para su destrucción. Trueque en su forma pura. Continuamos con el segundo requisito, que sería el precio pagado o por pagar. En la definición como precio encontramos que es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de este. Realmente pagado significa mercancías que han sido pagadas antes de la importación y realmente por pagar el precio al cual se pagará la mercancía objeto de importación. Para cumplir con este segundo requisito, encontramos lo que es la factura comercial, ¿sí? Dentro de estos requisitos conceptuales, para determinar la base de valoración, si contiene el precio realmente pagado por pagar al vendedor, que el documento sea original y definitivo, expedido por el vendedor, y que esta factura comercial no tenga borrones, enmendaduras o muestra de adulteración. Dentro de los requisitos legales para la factura comercial encontramos que es el número y fecha de expedición, lugar de expedición, nombre y dirección del vendedor e igualmente del comprador, descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario y total, moneda de la transacción comercial, lugar y condiciones de entrega, estos serían los términos Incoterms, certificación de la firma electrónica, si es factura electrónica. Todos estos requisitos legales la podemos encontrar en el artículo 9, Reglamento Comunitario de la Resolución 1684 de 2014. Para el tercer requisito del primer método de transacción, encontramos el cumplimiento de condiciones o la concurrencia de circunstancias. Esto nos quiere decir que en este cumplimiento de condiciones para dar al método de valor de transacción, no deben de tener restricciones, ningún tipo de condición, que no tengan reversiones y tampoco que no tengan ningún tipo de vinculación. Dentro de estas condiciones encontramos unas circunstancias y unas excepciones. Dentro de las circunstancias que no tengan restricciones, podemos encontrar en las excepciones que sean impuestas por la ley en el país de importación, que limiten el territorio geográfico, que no afecten sustancialmente el valor. Para las condiciones o contraprestaciones, a menos que pueda determinarse las relacionadas con comercialización o producción. De las reversiones, a menos que se puedan ajustar conforme al artículo 8 de la OMC, y la no vinculación, que no afecte el valor de transacción. Entonces, en las restricciones podemos ver que las restricciones impuestas por el vendedor al comprador para la cesión o utilización de las mercancías después de su importación que afecten sustancialmente su precio conllevarán al rechazo del valor de transacción. Dentro del ejemplo de restricciones encontramos cuando las mercancías estén destinadas
a un fin específico. Entre estas encontramos los prototipos, la utilización con fines benéficos o educativos e importaciones con fines promocionales. Mercancías son vendidas a un precio reducido o simbólico. En cuanto a las condiciones o contraprestaciones, son exigencias impuestas por el vendedor al comprador referidas al precio o a la venta de las mercancías importadas. Dentro del ejemplo de condiciones no cuantificables, encontramos que la condición está referida al precio. El precio depende de otras transacciones entre el vendedor y el comprador. Por ejemplo, el precio de las mercancías importadas depende de que el comprador adquiera también cierta cantidad de otras mercancías del vendedor. Para la condición está referida a la venta, se trata de transacciones de compensación, es decir, las ventas a un país dependen de las mercancías desde ese mismo país y el mecanismo de pago consiste en un intercambio de mercancías por mercancías o inclusive por servicios. El precio se establece condicionándolo a una forma de pago ajena a las mercancías importadas, como por ejemplo cuando estas son mercancías semiacabadas suministradas por el vendedor a condición de recibir cierta cantidad de las mercancías acabadas. Para las reversiones, podemos observar que el vendedor entregaría la mercancía al comprador. Este comprador la revende generando una utilidad o un porcentaje de beneficio y se revierte o se devuelve en reparto o reversión al vendedor nuevamente. Para el caso de las vinculaciones, cuando las partes de la transacción tienen interés uno en el otro, el precio podría ser afectado por ese interés. La existencia de una vinculación no conduce al rechazo del valor de transacción. Asimismo, encontramos dentro de los requisitos del valor de transacción los ajustes del artículo 8 del acuerdo de valoración de la OMC, donde son adiciones al precio pagado o por pagar y que los requisitos para realizar este ajuste es que corran a cargo del comprador de acuerdo al artículo 8. Artículo 8.1, literal A, B y C, que no están incluidos en el precio pagado por pagar. Igualmente en el artículo 8.1, literal A, B y C, adiciones que se realizan sobre la base de datos objetivos y cuantificables, artículos 8.1 y 8.2, y solo se adicionan los elementos contenidos en el artículo 8 del acuerdo de valoración, artículo 8.1 y 8.2. Encontramos que en dos tipos de clases para los ajustes de este artículo 8, de acuerdo al artículo 20 de la resolución 1684 de 2014, donde encontramos que son obligatorios y facultativos. Para los obligatorios encontramos lo que son las comisiones de ventas y corretajes, costos y gastos de envases y embalajes, prestaciones, reversiones, cánones y derechos de licencia, entre otros, lo más conocido como regalías. Y los facultativos, dentro de la segunda clase, encontramos lo que son gastos de entrega, que son gastos de transporte, gastos de carga, estiva, desestiva, descarga, manipulación y demás gastos ocasionados por el transporte hasta el puerto o lugar de importación y el costo del seguro. Para Colombia, todos los ajustes son obligatorios. O sea, para aquí a nivel nacional, el ajuste del artículo 8, las dos clases son obligatorias a nivel nacional. Entonces, tomando como recuento, en las adiciones al precio realmente pagado o por pagar, encontramos lo que son los elementos a cargos del comprador y no incluidos en el precio pagado por pagar, como lo mencionaba, lo que son las comisiones, los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, el costo de los envases o embalajes, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.
Para las prestaciones, bienes y servicios suministrados encontramos lo que son los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas, los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas y la ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas. También encontramos lo que son cánones y derechos de licencia, que no estén incluidos en el precio pagado por pagar, reversiones, valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior que revierta al vendedor. Y finalmente encontramos eh, los que son facultativos, son los gastos de transporte hasta el puerto o lugar de importación, los gastos de carga estiva y desestiva, descarga, manipulación y demás gastos ocasionados por el transporte hasta el puerto o lugar de importación y el costo del seguro. Entonces, en esta imagen podemos observar lo que son los corretajes que encontramos entre el vendedor y el comprador, donde genera o existe un pago a un intermediario, que en este caso sería el corredor, a través de una factura. Para los costos y gastos de envases y embalajes, nos definen que son los continentes interiores acondicionados para la venta unitaria. Entre estos frascos, botellas, tarros y cajas, y exteriores necesarios para el transporte interno e internacional de las mercancías objeto de compraventa internacional. En estas encontramos lo que es el icopor o la caja, que sirven como recipientes y o protectores de las mercancías, así como los soportes necesarios para el enrollamiento, plegado y fijación de aquellos. Dentro de los costos y gastos de envases y embalajes también que forman parte de un todo con todas las mercancías, dentro de ellas la mano de obra y los materiales igualmente. El valor repartido de bienes y servicios suministrados por el comprador, en este caso son las prestaciones, que serían los bienes y servicios suministrados directa o indirectamente por el comprador al productor, gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías con destino al país de importación. Dentro de estas prestaciones encontramos 4 categorías. En la primera categoría encontramos lo que son materias primas, piezas y partes y componentes. En la categoría 2 encontramos lo que son las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos. En la categoría 3 encontramos lo que son los materiales consumidos, y en la categoría cuarta, ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis. Estos pueden ser realizados fuera del país de importación. Estas prestaciones las podemos añadir si no están incluidas dentro del precio pagado por pagar, que se encuentren suministradas por el comprador, que sean gratuitas o precio reducido y que se utilizan en la producción. La valoración de una prestación son todas las categorías. Dentro de ellas tenemos lo que es el costo de adquisición, costo de producción y transportes más derechos en aduana. En la valoración de una prestación de categoría 2, si la prestación se ha utilizado anteriormente, reducir el valor para tener en cuenta la utilización. Si la prestación ha sido alquilada, el valor es el coste del alquiler. Si la prestación ha sido reparada o modificada, su valor debe tener en cuenta el costo de las reparaciones o modificaciones. Dentro del reparte de esos ajustes encontramos lo que es el primer envío, número de unidades producidas hasta el momento del primer envío, reparto entre la producción prevista, reparto entre la vida útil y cualquier otro método previsto por los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Para los cánones y derechos de licencia, encontramos lo que son llamados de otra forma como regalías, que sería la propiedad intelectual, ya sea a través de una patente, una marca de fábrica o comercio y o los derechos de autor. Esta propiedad intelectual se deben añadir si están relacionadas con la mercancía, que tengan una condición de venta y principalmente que no estén incluidos en el precio pagado por pagar. Como le indicaba anteriormente, las reversiones es lo que prácticamente, valga la redundancia, que se devuelve a través de una reventa de una mercancía, generando una utilidad o beneficio, y este porcentaje es repartido o reversado al vendedor nuevamente de acuerdo a las condiciones y el contrato que hayan generado con el comprador directamente. Las clases de reversiones podemos encontrar que ya sea por reparto de beneficios o por el giro de estas utilidades. También encontramos que para los ajustes del artículo 8 encontramos lo que son gastos de entrega. Entre ellos está el gasto del transporte, los gastos de carga, descarga y manipulación, estiva, desestiva y demás gastos ocasionados por el transporte hasta el puerto o lugar de importación y el costo del seguro. En la decisión 571 del artículo 6 establece que todos los elementos del artículo 8.2 forman parte del valor en aduana, excepto los gastos de descarga y manipulación en el lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Asimismo, cuando tales gastos sean gratuitos o se efectúen por medios o servicios propios del importador, debe calcularse su valor conforme a tarifas o primas normalmente aplicables. En ausencia de información acerca de estas tarifas, se descarta el valor de transacción y se valora por los métodos secundarios del acuerdo de valoración aduanera de la OMC. Asimismo, en la decisión 571, en su artículo séptimo, encontramos el lugar de importación, que es la primera oficina aduanera en donde la mercancía se somete a formalidades aduaneras. Entonces, para que sea el método de valor de transacción, este primer método, que la mercancía conforme con estipulaciones de contrato de compra-venta. Entonces, si indicamos de que necesitamos un montacargas y que es nuevo, que efectivamente que sea nuevo. O si es de segunda, que se encuentra en la factura, que se encuentre usado, igualmente que llegue en las mismas condiciones. No que nos indiquen en la factura que es un montacargas usado y que nos llegue a la aduana en el lugar de arribo, nos llegue un montacargas nuevo. O de otra forma, que nosotros se solicite o que por parte del comprador indique en la factura de venta por parte del proveedor en el exterior una impresora y nos llegue un teléfono fax. Por lo anterior, toda estas definiciones, esta explicación, es todo lo relativo al primer método de transacción de acuerdo a los 5 requisitos anteriormente descritos. Posteriormente ya iniciamos lo que son los métodos secundarios de valoración aduanera. Entonces, dentro de los métodos secundarios, el valor de transacción de mercancías idénticas se encuentra en el artículo 2 del acuerdo de valoración. El valor de transacción de mercancías similares, artículo 3 del acuerdo. El método deductivo, artículo 5 del acuerdo. El método del valor reconstruido, artículo 6 del acuerdo. Y el método de último recurso, artículo 7 del acuerdo de valoración aduanera. Todos estos artículos, estos métodos, son los métodos secundarios. Entonces, para el método de valor de transacción de mercancías idénticas, encontramos que dentro de los requisitos, obviamente como su propia palabra lo dice, que sean idénticas a las mercancías importadas, que sean producidas en el mismo país, mismo productor antes que productor diferente,
exportadas en el mismo momento o un momento próximo, en este caso sería de 180 días, y el mismo nivel comercial y mismas cantidades. Si hay más de dos precios, se elige el precio más bajo. Entonces, encontramos dentro de las definiciones en el acuerdo de valoración en el artículo 15.2 mercancías idénticas. Las que sean, nos indican, nos define que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición. Entonces, para el ejemplo tenemos dos laptops HP última generación de 1 tera de pantalla y 15.6 pulgadas de delgada ligera en, en, en el estilo y en el procesamiento igualmente, ya sea un Intel Core de 3 o 4 gigas. Dentro de las mercancías idénticas encontramos que sean iguales a características físicas, en calidad y en prestigio comercial. ¿Cómo podemos generar o obtener de que sean mercancías idénticas y que tenga una pequeña diferencia solamente en el color, en el tamaño, en la etiqueta o en el dibujo? De lo contrario, son mercancías similares. Entonces, para este segundo método de valor transacción de mercancías similares, encontramos dentro de los requisitos a ellas que sean similares a las mercancías importadas, que sean producidas en el mismo país, el mismo producto antes que productor diferente, exportadas en el mismo momento o en un momento próximo, mismo nivel comercial y mismas cantidades. Si hay más de dos precios, igualmente se elige el precio más bajo. Entonces, dentro de las definiciones en el artículo 15.2 del acuerdo de valoración, encontramos que son las que, aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares, habrán de considerarse, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. Entonces, aquí tenemos dos tipos de celulares iPhone, pero pueden tener diferencias en su calidad o prestigio comercial, ya sea el iPhone 10, 11 o 12, que ya serían mercancías similares, pero no son mercancías idénticas como lo indicaba anteriormente. Igualmente, para el ejemplo, tenemos dos marcas de tenis, tienen dos tipos de modelo, calzado, pero tienen unas características similares que es un calzado deportivo masculino, que tiene un material sintético y malla de suela de goma, pero por su marca y modelo son mercancías similares. Igualmente encontramos que las mercancías similares, las características físicas, que sean las mismas funciones y uso, y la composición comercialmente intercambiables de acuerdo a la calidad, prestigio o marca. Un Nevecon Samsung versus a un Nevecon LG. Dentro de los ajustes de mercancías idénticas o similares, podemos evidenciar lo que son las cantidades, el nivel comercial o cualquiera o las dos situaciones para que sea ajustada de acuerdo a la mercancía, ya sea idéntica o similar. Podemos observar que dentro de la venta, para una mercancía idéntica o similar, que sea el mismo nivel comercial y cantidad. Entonces encontramos que para el mismo nivel comercial sean diferentes las cantidades. Perdón, para el mismo nivel comercial diferentes cantidades, pero en los ajustes en función que la cantidad sea únicamente lo que lo diferencie. Que sea de la misma cantidad, pero el nivel comercial únicamente con datos comprobados, listas de precios vigentes a diferentes niveles y cantidades.
y diferentes cantidades, nivel comercial y cantidad. Todo esto lo encontramos en el artículo 8.2 del acuerdo, lo que son diferencias de distancia y modalidad de transporte.